Sí, vamos a dar inicio a nuestra segunda mesa redonda, bueno, la primera del día también. Estrellas de los 90, vida y muerte de las estrellas, estrellas evolucionadas, cúmulos estelares, espectacular muerte de las estrellas con el sol. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos otra vez al Coloquio de Astronomía. En esta tarde tenemos con nosotros a la maestra Sol Aret Baez. Ella es licenciada en Física por la Facultad de Física de la Universidad de Veracruzana y donde actualmente es la directora. Después fue maestra en Ciencias en el Instituto de Astronomía de la UNAM y colabora con el Instituto de Astronomía también de la UNAM, tanto en Ensenada como en Ciudad Universitaria y en sus demás instalaciones. Su línea de investigación son las nebulosas planetarias y entre otras cosas ella publicó el catálogo cinemático de nebulosas planetarias San Pedro Mártir en cuanto a lo que son nebulosas planetarias extragalácticas. Sol, muchísimas gracias por estar por acá. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a la doctora Lucero Usganga. Ella también estudió su licenciatura en Física en la Universidad Veracruzana, hizo su maestría y su doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM y obtuvo los galardones Weismar y Guillermo Haro por su tesis, y desde el año 2015 es profesora asociada del Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato. Lucero, muchísimas gracias. También tenemos a la doctora Anabel Arrieta. Ella también estudió la licenciatura en Física, así es que ya saben, esa es la ruta. En la Facultad de Ciencias de la UNAM, la maestría y el doctorado en Ciencias en Astronomía también en la UNAM, y es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana desde el 2003. Ha realizado estancias de investigación en múltiples instituciones, por ejemplo en el Space Telescope Science Institute en Baltimore y el Departamento de Física y Astronomía en la Universidad de Pittsburgh. Y bueno, pues ella es profesora investigadora del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2004 y su campo de trabajo pues son las atmósferas estelares y también las nebulosas planetarias. Y bueno, pues Anabel, muchísimas gracias por estar por aquí. Estoy escuchando. Gracias. Bueno, buenas tardes. Pues en lo que preparan la presentación, quisiera decirles que pues nosotras somos astrónomas y pues nosotras somos científicas, y pues la ciencia quisiera empezar con una alegoría que hace mientras empiezo, una alegoría que hace Edgar Morin, un filósofo y sociólogo francés, acerca de la ciencia. Edgar Morin dice que la ciencia es un cuadrúpedo que camina sobre las patas del empirismo, hecho de datos, de observaciones. La otra pata es la del racionalismo, hecho de teorías construidas lógicamente, la pata de la verificación y la pata de la imaginación. Y dice que es un cuadrúpedo en el sentido de que no es estático, sino va caminando continuamente. Entonces a mí me gusta mucho esta alegoría porque lo que les vamos a platicar justamente son teorías que se han construido a lo largo de la historia a partir justamente de la recolección empírica de datos que nos permiten comprobar, contrastar estas teorías, ¿verdad? Validarlas, que es lo propio del método científico del conocimiento que se adquiere científicamente y obviamente con mucha imaginación. Bueno, pues me corresponde a mí iniciar con un contexto acerca de vamos a hablar de estrellas y de cómo van evolucionando, la espectacular muerte de las estrellas, pero en algún momento tuvieron que nacer, ¿no? Entonces, justamente cuando nuestro universo, ok, pues es un poco de lo que quisiera hablarles, ¿no? De las primeras estrellas, las estrellas actuales, etcétera. Bueno, pues vamos siguiendo. Entonces, justamente cuando nuestro universo era joven, pues nosotros aquí tenemos, pues obviamente una visión artística de cómo
pudo haber sido la formación de las primeras estrellas. Entonces, en este primer universo, en este primer momento, las primeras estrellas pues estaban conformadas únicamente por hidrógeno y helio. La característica principal de estas primeras estrellas es que no tenían metales. Y aquí algo importante de decir es que para nosotros los astrónomos un metal es todo lo que está más allá del helio. Entonces pues esta era la composición de las estrellas, de las primeras estrellas. Estas estrellas se cree que eran mucho más masivas que las que se forman actualmente y bueno, pues como dicen las teorías de evolución estelar, se cree que estas estrellas terminaron su vida como supernovas, aunque en bueno, también hay algunas hipótesis respecto a que estas primeras estrellas muy masivas formaron directamente agujeros negros sin pasar por esta etapa que vamos a ver un poquito más adelante, que llevan las estrellas en su formación y terminan como supernovas antes de volverse agujeros negros. Pero bueno, estas primeras estrellas, entonces, pues se cree que miles de millones de años después del Big Bang se formaron, y es a partir de la evolución de estas primeras estrellas que se conformaron, se sintetizaron los elementos que hoy reconocemos. Y bueno, pues actualmente sabemos que las estrellas se siguen formando, y aquí tenemos bueno, estamos hablando de la astronomía de los 90s, así es que muchos de lo que les voy a platicar pues tienen como referencia estas imágenes del telescopio espacial Hubble, como aquí, en la que nos muestra estos discos protoplanetarios. Esta es la región de formación estelar más cercana a nosotros, se encuentra en Orión. Pues ustedes seguramente en las noches estrelladas han volteado, han visto las 3 estrellas que conforman el cinturón de Orión, ¿verdad? Pues en esa constelación, entonces, pues hay una gran región de formación estelar, y entonces, bueno, pues aquí tenemos una imagen en que se muestran lo que nosotros interpretamos como regiones de formación estelar, pero que tienen asociados lo que se conocen como discos protoplanetarios. Bueno, pues esto, primeras estrellas. Luego, lo que quería decirles también es que pues las estrellas, pues cuando nacen, no nacen todas iguales, iguales quiero decir con la misma cantidad de masa, sino pues las estrellas van desde 1/10 de la masa de nuestro Sol hasta 100 masas solares cuando se forman. Cuando se forman, la masa es lo que determina básicamente la evolución que tendrá posteriormente la estrella. Bueno, quería aquí también distinguir, les decía, en cuanto a las imágenes, nosotros estamos ubicándonos en la astronomía de los 90s. Para nosotros, en los 90s, estas imágenes pues eran espectaculares, vamos, eran ciencia de frontera. Sin embargo, bueno, pongo aquí esta imagen obtenida de la Enciclopedia Británica. O sea, hoy en día estas imágenes que nosotros, o la ciencia que nosotros estábamos construyendo en los 90s, hoy forman parte pues del dominio público. Y bueno, aquí es básicamente donde se distingue, donde podemos distinguir esquemáticamente que las estrellas al nacer pues pueden seguir distintas rutas evolutivas dependiendo, como decía, de la masa. Si las estrellas tienen hasta 8 masas solares, entonces ellas seguirán una evolución en la que al término de su vida, creo que aquí no se ve muy bien, pero pues terminarán como una enana blanca. Y si son estrellas muy masivas cuando nacen, entre 8 y 100 masas solares, entonces ellas podrán terminar su evolución como un agujero negro, o como, pues no se ven por aquí, pero
como un agujero negro o como una estrella de neutrones. Bueno, lo que tenemos también aquí es una imagen de la galaxia, de una galaxia espiral, la galaxia del remolino, en el que se están identificando pues en rojo estas regiones en las que se ubica la formación de estrellas. Entonces nosotros identificamos que es preferentemente la formación estelar se da en lugares donde de la galaxia en donde hay mayor concentración de material, mayor densidad. Esto se da sobre todo en las galaxias de tipo espiral y en los brazos de estas galaxias donde hay mayor concentración de material. Bueno, y como decíamos, ¿no?, aquí en los brazos podemos ver que se privilegia la formación estelar y bueno, pues justamente en estas hay zonas oscuras y frías en las galaxias que se conocen como nubes moleculares. Aquí tenemos una imagen icónica también obtenida por el telescopio espacial en esos años. Les llamamos los pilares de la creación. Aquí tenemos lo que sería como un dedito, que sería el símil de esto que tenemos en grande, y entonces pues es en estas nubes moleculares donde se tiene evidencia de formación estelar. Estas nubes moleculares se encuentran compuestas de gas y polvo y son regiones muy frías en las que poco a poco, por aglutinamiento de materia, se va dando la formación estelar. Pues como decía, nosotros las observaciones se pueden contrastar con las teorías físicas que se construyen, y entonces nosotros tenemos como una herramienta fundamental en el estudio de la evolución estelar, que es un diagrama, el diagrama Hertzsprung-Russell, en el que estamos identificando la luminosidad y la temperatura de las estrellas. Entonces, pues este diagrama nos permite pues trazar, digamos, una ruta evolutiva. Obviamente no podemos tener una estrella y seguir a lo largo de los millones de años de su evolución su trayecto evolutivo. Sin embargo, digamos que podemos al mismo tiempo contrastar las observaciones que obtenemos de estrellas que están en distintas, que nacieron al mismo tiempo, y cuando nacieron, ellas nacieron con distintas masas, como decía, y dependiendo de la masa es la ruta que ellas seguirán. Digamos que, por ejemplo, una estrella como nuestro Sol, los modelos teóricos nos permiten afirmar que una vez que se forma, bueno, primeramente queremos decir que las estrellas se forman por, como decía, una aglutinación de materia que se detiene en el momento en que se activan estas reacciones, las reacciones nucleares, y entonces el colapso gravitacional de alguna manera se ve compensado con el inicio de las reacciones nucleares, digamos como si fuera un pistón, ¿verdad? Entonces en el que empieza el colapso gravitacional, se detiene cuando se inician las reacciones nucleares, y es entonces cuando decimos que empieza la formación estelar. Concluye la formación estelar, y como tal podemos decir que nace una estrella. Entonces, en ese momento podemos decir que las estrellas, cuando nacen, se encuentran fusionando hidrógeno y transmutándolo en helio, y pues decimos que esas estrellas, como nuestro Sol, son estrellas que estarán pues en un estado estable hasta que no agoten el hidrógeno en el núcleo. Entonces, pues esa sería un poco
la base de lo que van a platicarles un poco mis compañeras en cuanto a, decíamos, las estrellas nacen en lo que y se ubican en este diagrama, lo que se conoce como la secuencia principal, y posteriormente seguirán rutas evolutivas, como decía, diferentes dependiendo de su masa. Por ejemplo, nuestro Sol se convertirá al término de su vida en una enana blanca, y estrellas pues más masivas, pues como decía, pues evolucionarán y terminarán en eventos catastróficos, pues como el de una supernova. Y finalmente pues quisiera decirles, ¿no?, que el telescopio espacial Hubble fue el motor de la astronomía en los años 90 y justamente cambió para siempre nuestra concepción del universo. Y quería destacar precisamente esto, que las imágenes que se obtuvieron en esta década, pues en ese momento era pues un sueño tener siquiera acceso libre a ellas. Sin embargo, pues hoy en día son de uso común. Y bueno, finalmente les presento aquí una imagen icónica de esa época, que es el campo profundo del Hubble, que fue obtenida a partir de exposiciones tomadas en 1995. Pues apenas en este pedacito del universo que cubre, del cielo, perdón, que cubre aproximadamente 1/13 parte del diámetro de la luna llena, pues podemos identificar, o pudimos en ese momento identificar la gran cantidad de elementos que conforman nuestro universo, y pues que nos dio pauta a plantear las teorías de evolución estelar, y de las cuales pues nuestras compañeras van a platicar un poquito más. Bueno, pues muchas gracias y pues los dejo. Buenas tardes. Me tocará hacer un poquito de ejercicio durante la charla. Espero que funcionen las simulaciones que preparé. Pues bueno, yo les voy a hablar un poquito más en detalle lo que es la evolución estelar, básicamente, y presentaré algunas imágenes de la década de los 90 y luego pues con miras hacia la actualidad, ¿no?, lo que hacemos ahora. Hola, sí se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. ¿De abajo? Ok, ahora sí. Bueno, pues por ahí en el título que les había puesto, le había puesto multicolor, me refería a las longitudes de onda, las diversas longitudes de onda que tenemos. Entonces, primero que nada quisiera iniciar con lo que es el espectro electromagnético. Si nosotros hacemos pasar luz blanca a través de un prisma, esta pues se descompone en los colores del arco iris. A cada color le corresponde una longitud de onda, que sería una energía, digamos, asociada, y el rango del visible pues está entre los 400 y los 750 nanómetros, donde un nanómetro es la 1.000.000.000ª parte del metro. Entonces, la radiación electromagnética que recibimos de las estrellas presenta un espectro muy amplio. El visible solo es un pequeño intervalo. Tenemos radiación a longitudes de onda más grandes, como sería la banda del infrarrojo, microondas y radio, y a longitudes de onda más pequeñas, como el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Aquí en pequeño les presento 3 de los telescopios espaciales de los que estaré presentando imágenes.
Uno que es el telescopio espacial Hubble, que es famoso, ¿no?, por haberse lanzado al inicio de la década de los 90 y que es justo nuestro tema hoy. Y este observaba prácticamente la banda del visible desde los 80, 90 hasta 2500 nanómetros aproximadamente. Después, en la banda del infrarrojo tenemos al recientemente telescopio espacial James Webb, que observa en el cercano infrarrojo y mediano infrarrojo. Y ya para bandas más alejadas del mediano al lejano infrarrojo estaría el telescopio espacial Spitzer. Okay. Bueno, veamos cómo se forma una nebulosa planetaria. Originalmente, como nos había dicho Sol, las estrellas en secuencia principal están fusionando hidrógeno en helio. Ese es el estado en el que se encuentra nuestro Sol. Vamos a ver si funciona. A ver. Nada más hay que darle enter. Bueno, si no funciona, lo dejamos a la imaginación. Bueno, entonces la idea es que, bueno, aquí tenemos ese núcleo, esa estrella que está en secuencia principal, perdón, me fui hacia atrás, ahí. Entonces, una vez que ya no puede tener reacciones nucleares en su interior, lo que ocurre es que la fuerza de la gravedad vence a la presión del gas y las partes internas empiezan a colapsar y a calentarse y se produce una especie de presión de radiación que genera un viento que se va a encargar de expulsar las capas externas, algo parecido a lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces las nebulosas planetarias serían estos objetos gaseosos formados a partir de las capas externas de las estrellas. Y como ven, pues presentan una morfología muy variada. Todas estas son imágenes tomadas con el telescopio espacial Hubble y desde entonces han intrigado a los astrónomos, ¿no? Hasta ahorita los que nos dedicamos a estudiar las estrellas evolucionadas y en particular las nebulosas planetarias, porque queremos averiguar por qué razón presentan esta morfología tan variada y cuáles son los ingredientes que están involucrados, ¿no? Este en particular se conoce como la nebulosa de la hormiga por la morfología que presenta. También tiene pues un nombre técnico, ¿no? Pasemos más adelante. Aquí les presento otra nebulosa planetaria que se conoce como la nebulosa de la mariposa por la forma que tiene. Su nombre técnico es NGC 6302. Esta de aquí es una imagen con el telescopio espacial y luego pues quería mostrarles unas imágenes de cómo se ven en radiofrecuencias, ¿no? Porque básicamente es a lo que me he dedicado en los últimos años. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros observamos, por ejemplo, con este instrumento conocido como el Very Large Array, que es un conjunto de radiotelescopios que se encuentran en los Estados Unidos? Allá por el año 85, Luis Felipe Rodríguez producía esta que fue la primera imagen en radio continuo de esta nebulosa planetaria, donde pues vemos una morfología un poco alargada, distinta de lo que se ve en el óptico. Aquí básicamente lo que se está trazando es gas ionizado. Nos podemos imaginar los isocontornos como si fuese una especie de montaña a distintos niveles de altura y donde está el pico pues sería la emisión más intensa. Aquí como referencia la resolución angular, que es de 1.6 segundos de arco, que para aquella época fue un gran logro con este instrumento. Y por comparación, pues la Luna tiene un diámetro angular de 1800 segundos de arco, para que nos imaginemos un poco. Posteriormente, en la década de los 90, se volvió a observar esta nebulosa planetaria a una frecuencia ligeramente diferente, 3.6 centímetros. Se observa emisión más extendida y ya con una morfología un poco más parecida a lo que se ve en el óptico. En esa época, ¿no?, los estudios en radio son muy importantes porque, por ejemplo, si comparan imágenes, no esta sino otra, con este mismo tipo de características, pero separadas como 2 o 3 años, podían medir la expansión angular, que es lo que menciono ahí, o sea, básicamente la tasa con la que está creciendo, ¿no?, la nebulosa con el tiempo. Y también en este trabajo pudieron determinar la distancia a la que se encuentra la nebulosa planetaria. La distancia es un parámetro muy importante en astronomía y para muchos de estos objetos en aquella época se desconocía, ¿no? De hecho, para algunos aún queda
no muy determinada la distancia, ¿no? Finalmente, la imagen que tenemos acá, ya esta es una imagen contemporánea realizada con otro instrumento en el hemisferio sur, no con el VLA. Esta hecha a 14 centímetros, donde se sigue viendo pues esta misma estructura extendida parecida a la de alas de mariposa. Ahora sí. Bueno, ahora les muestro una imagen, un estudio contemporáneo, ¿no?, que se hizo con este instrumento, que es otro conjunto de antenas que se encuentran en Chile. Estas antenas, conocidas como ALMA, observan en el milimétrico y submilimétrico, y básicamente los estudios actuales lo que están haciendo es buscar emisión molecular de este tipo de objetos. Y aquí lo que se encontró es... Ay, perdón. Ahí está. Esta es la misma nebulosa planetaria de la mariposa. Esta es la parte central donde, digamos, están naciendo las alas. Por aquí hay un punto brillante que es la estrella asociada a ella, y lo que se ve es este anillo de monóxido de carbono en expansión. O sea, estos colores distintos que ven aquí lo que nos indican es la velocidad a lo largo de la línea de visión, y es lo que resaltan en este estudio, ¿no? Y este anillo podría estar relacionado con la morfología que presenta la nebulosa. Ahora lo que me gustaría, estamos digamos en la época actual en este momento, es ver algunas de las aportaciones importantes del telescopio espacial James Webb. Déjenme ver si esta funciona. Esta sí va a funcionar, qué bien. Bueno, entonces el telescopio espacial James Webb fue lanzado en diciembre aproximadamente, como el 25 de diciembre por ahí así, del 2021. Y se lanzó totalmente plegado el instrumento, ¿no? Y hasta que llegó a la órbita en la que se iba a quedar fue que se fue armando automáticamente, se fue desplegando todo y se armó el espejo primario, el secundario, etcétera. Aquí lo que tenemos es el espejo primario del telescopio, que tiene un diámetro de 6.5 centímetros, aproximadamente la altura de una jirafa, ¿no? Aquí está por comparación, o de 3 jugadores de baloncesto, ¿no? Entonces, yo recuerdo, bueno, yo creo que muchos estábamos a la expectativa de qué iba a pasar con este telescopio. La verdad es que es una maravilla de la tecnología actual y la ingeniería, cómo logró llegar a su órbita y luego desplegarse y montarse automáticamente, ¿no? Y están proporcionando imágenes fantásticas. Vamos a ver allá, aquí. Esta fue la primera imagen de una nebulosa planetaria hecha por el James Webb, es la nebulosa del Anillo Sur. En ella se pueden observar pues todas las estructuras que tiene, y hacia la parte central la estrella que tiene asociada. Si la observamos no en el cercano infrarrojo sino en el mediano infrarrojo, vemos que hay 2 puntos brillantes hacia la parte central, son 2 estrellas, entonces en realidad pues al parecer son 2 estrellas las que están asociadas aquí. En un estudio detallado realizado por astrónomos expertos en este tipo de objetos, ellos determinan que por las estructuras que presenta debe haber una tercera estrella asociada a estas, y además por el exceso en infrarrojo que presenta una de ellas infieren la presencia de una cuarta. Entonces estamos hablando de un cuarteto de estrellas asociado, ¿no?, con una nebulosa planetaria, una de ellas enana blanca, ¿no?, y las otras en fases intermedias. Y fue un resultado muy importante para el campo, y porque se sabía que las nebulosas planetarias, en muchas de ellas existían sistemas binarios, y sin embargo es la primera vez que se determina un sistema múltiple asociado a ellas. Bueno, vamos a ver si esta funciona. Ahora vamos a ver rápidamente lo que pasa con una estrella 8 veces más masiva que nuestro Sol. Vamos a ver si quieren. Ahí va. Bueno, ahí está. Esa es una explosión de supernova. Bueno, básicamente, ¿no?, de nuevo, al dejar de tener reacciones nucleares en su interior, las partes internas se contraen y se produce esta explosión tan espectacular que tiene una energía del orden de 1000 millones de soles, ¿no? Entonces es
es muy deslumbrante, ¿no? Y puede iluminar prácticamente, ¿no? unas galaxias donde se encuentran cuando ocurren. El centro, en este caso el núcleo, se contrae para formar una estrella de neutrones y si es muy masivo puede convertirse en un agujero negro. Ahora les quiero mostrar, vamos de nuevo un poco haciendo recuento de las imágenes de la década de los 90, pero ahora para supernovas. Esta de aquí es la supernova o el remanente de supernova de Casiopea A, lo que queda después de la explosión. Tenemos datos del telescopio espacial Hubble, que como les decía fue en 1990 su lanzamiento, de Chandra, que fue a finales de la década de los 90, y de Spitzer, que fue ya en el año 2003. En tonos naranja tenemos la emisión en el óptico, observada por Hubble, en rojo la emisión en infrarrojo, observada por Spitzer, y en verde y azul la emisión pues más energética, detectada con Chandra en rayos X. Ahora aquí les muestro, esta es la misma supernova que nos mostraban en la charla, en la primera charla. Esta imagen fue tomada con el telescopio espacial James Webb, esta de aquí, ya es una imagen nueva. Como ven, se ven estructuras filamentarias muy detalladas y como si estuviéramos trazando el cascarón generado por la explosión. Ya en lo que es el mediano infrarrojo se vuelven a ver estas estructuras, pero en partes más internas de la remanente de supernova, ¿no? Y esto es lo que están estudiando actualmente. Veo algo distinto en la pantalla de la computadora, no sé si dice algo mal. Creo que sí. No sé si presioné de acá abajo, es que me desoriento. Perdón. Ahí está. Ah, ahí está. Ok, listo. Ok. Ahora les presento este estudio que es relativamente reciente, es del año 2017. Son datos del telescopio espacial Chandra en la misma remanente de supernova Casiopea A. Y lo importante de este estudio es que detectan ellos distintos elementos químicos en la remanente de supernova. Cada elemento tiene como una energía definida en este intervalo de rayos X, entonces le pueden asociar el elemento químico. Detectan silicio, azufre, calcio, hierro. La imagen compuesta es esta que tenemos aquí. Y lo más interesante fue que ellos estimaron las cantidades de cada uno de estos elementos químicos. Por ejemplo, de hierro, detectan alrededor de 70,000 masas terrestres. De oxígeno es 1.000.000 de masas terrestres, ¿no? Todas estas masas terrestres de este gas, de estos elementos, fueron eyectadas al espacio, ¿no? Entonces es muy sorprendente. Y si además los astrónomos hacen estudios a otras longitudes de onda, ellos pueden identificar la presencia de estos otros elementos químicos que son carbono, nitrógeno, fósforo e hidrógeno, que sumado con el oxígeno pues nos dan los ingredientes químicos, ¿no? Los elementos químicos necesarios para la formación de la molécula del ADN, que es la que transporta la información genética, ¿no? Entonces, la verdad, yo cuando leí este resultado me sorprendió muchísimo, ¿no? Que todos estos elementos químicos estén ahí, asociados a una remanente de supernova. Y bueno, ya nosotros sabemos que los elementos más pesados pues son los que se procesan en el interior de las estrellas más masivas, ¿no? Y entonces cuando se produce esta explosión de supernova van a salir expulsados hacia el medio interestelar y pueden enriquecer la zona en la que se encuentran, y también son parte importante del enriquecimiento de las galaxias, de las que hablaremos en la siguiente mesa redonda. Bueno, eso sería todo por mi intervención. Muchas gracias. No, es que falto yo de hablar.
Bueno, antes, mientras ponen mi presentación, yo quiero pedir una disculpa porque a mí me prometieron que ahí va a haber muchos niños y muchas señoras y muchos viejitos que no sabían nada y me dijeron, háblales como si le estuvieras hablando a tu abuela. Y bueno, eso, así vengo preparada yo, pero entonces voy a tratar de, o sea, cualquier pregunta que tengan la podemos responder, pero aquí está todo bien simplificado, ¿ok? Nada más, deja ver si aprendo. Bueno, ¿cómo le hago? ¿Está de abajo? El botón de abajo. Ah, ¿ya? Bueno, ya todos nos hablaron de que hay diferentes tipos de estrellas. Yo lo que les voy a comentar es que si nosotros vemos al cielo en la noche, vamos a ver que hay diferentes colores de estrellas. Bueno, no las confundan con los planetas, pero hay unas que son rojas, otras son azules y así. Entonces, si nosotros las ponemos como en colores, nosotros podríamos decir y tener más o menos una aproximación de la masa que tienen cuando nacen, que nos habló Sol perfectamente de ello. ¿Cómo le hago para poner el foco? Entonces, una estrella azul tiene, Sol nos habló de 100 masas solares, pero hay hasta 200 y hay teorías de que hay hasta más grandes. Pero imagínense que las más masivas son de 50 masas solares, así, hasta una masa solar. Es decir, las amarillas son como nuestro Sol. Y luego tenemos las menos masivas y aquí tenemos el color, la masa, el tamaño, el brillo y el porcentaje que hay de cada una de ellas, ¿no? No, esto no quería ponerlo. A ver, a lo mejor como la presentación de... ¿Cuál es el otro? Bueno, este diagrama nos lo contó Sol. Si nosotros ponemos a las estrellas azules, las más masivas, irían aquí y las menos masivas irían aquí. Y sabemos que las estrellas más masivas viven menos tiempo que las menos masivas, entonces este es el diagrama del cual nos habló Sol. Bueno, entonces, si nosotros comparamos los tamaños, aquí está a escala el tamaño de cada una de las estrellas. Recordemos en este pedacito de aquí está el Sol, no se ve la otra parte, pero tenemos aquí una K, una F y luego estas se clasifican en la letra y luego en el número. Y todas sabemos que se forman en una nube molecular, pero estas no se forman, o sea, se forman más de unas que de otras. Y esto, yo pensé que iba a venir mi abuelita y entonces les puse esta presentación. Miren, por cada una que se forma como el Sol, tenemos dos que se forman como naranjas y tenemos 10 rojas, ¿no? Luego, por una amarilla vamos a tener como 2 como el Sol, y luego si tenemos una blanquita vamos a tener como 5 de estas, y entonces aquí si se fijan cuántas de estas vamos a tener, K, M del Sol y así, ¿no? Si tenemos una B, que son las más masivas, entonces tenemos todas estas M's y todas esas. Es como que nos da una idea de cuánta abundancia hay de estrellas menos masivas que más masivas. Las masivas pues son muy espectaculares, se pueden convertir en agujeros negros, supernovas, pero en realidad está poblado de estrellas pues más pequeñas, no insignificantes, pero más pequeñas. Y luego si nosotros tenemos,
fíjense aquí, una estrella, y entonces tendríamos todas estas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por cada una de estas azules o las blanquitas que pueden formar una supernova, entonces vamos a tener muchísimas menos masivas. Nos hablaron, o sea, estas se clasifican en masa baja, intermedia y masivas. Y afortunadamente, o sea, Lucero nos habló de la evolución. Sabemos que las estrellas menos masivas se van a convertir en nebulosas planetarias. Luego, de hecho, las menos masivas o sea, se mueren como una enana café y nunca expelen su material. Pero las estrellas medianamente masivas van a expeler su material. Y lo importante de esto de la evolución es que los elementos que se están formando dentro de la estrella, que nos platicaron nuestras expositoras antes, van a salir al medio interestelar a través de vientos que se producen en etapas evolutivas más avanzadas. Entonces, de ahí la importancia de hablar de la evolución de una estrella, de ahí de entender la composición química de las nebulosas planetarias y de las supernovas. Porque entonces nosotros podríamos, si sabemos que en el universo temprano lo único que había era hidrógeno, helio y una pequeña cantidad de litio, entonces de ahí nosotros podemos inferir de dónde viene. Y si nosotros tenemos la composición química de la nebulosa, podemos decir o intuir sobre o comparar esto con fenómenos de evolución estelar, ¿no? Esta es a ver si a mí me funciona. Esta era la que nos quería mostrar Lucero. Aquí, entonces, la nebulosa planetaria, lo que pasa es que en una etapa suelta mucho material, y este material pues se va con una velocidad pequeñita, pero luego enciende otro viento, que este viento es más rápido y empieza a empujar al viento que va más lento, y se forma un cascarón. Y aquí tenemos la que no funcionó a Lucero. Y entonces, bueno, pues fíjense que yo soy mucho más vieja que ellas, porque ellas dicen, pues las nebulosas planetarias ya nos muestran imágenes del Hubble. Pero déjenme decirles que cuando llega al Instituto de Astronomía, esas eran las nebulosas planetarias, ¿ok? Entonces esas eran las nebulosas planetarias. Ya ahorita ella me dijo, no, efectivamente, el Hubble llegó en 1990, pero entonces yo ya era vieja. Porque yo me acuerdo, estábamos en el auditorio y todo el mundo decía, no, que no se vieron y está desenfocado y no sé qué, y yo ya era grande. Entonces, esta es la del Hubble, ¿ok? Fíjense, así la estudié yo. A ver, así es la del Hubble, la que estudiaron ellas. Y esta es la que se está estudiando ahorita. Es la misma nebulosa planetaria. Entonces, claro, en aquella época, en esta época, la teoría era, es una estrella, esta estrella explota, luego, o sea, lanza su primer viento, luego el segundo viento, se forma la cáscara, y eso era, ¿no? Y entonces hubo una persona que se llama Son Kwok, que dijo, este es otro ejemplo, miren, así la estudié yo y así es ahora. Entonces, claro, cuando veíamos así, no es que fuéramos tontos, o sea, el chiste es que pues, no le podíamos sacar nada de ciencia a eso. No, pero lo estoy exagerando, porque en realidad había gente que sí era inteligente, como Luis Felipe aquí, que lo podía hacer con otras técnicas, pero bueno, hay muchas técnicas, pero esta es la imagen, ¿no? Pero, a ver, entonces ahora, entonces el modelo que se usó entonces, lo propuso Son Kwok, no viene ahí la fecha, 1978, y lo que decía era justamente esto que le estoy diciendo, un viento lento, luego viene un viento rápido que forma una cáscara, ¿no?
Y entonces, así yo estudié. Este artículo fue la primera noticia que yo tuve de objetos que no eran redondos. O sea, las nebulosas planetarias, como las veíamos ahí, un puntitito, pues eran redondas, ¿no? Pero, y entonces este artículo, fíjense, me parece, porque Nuria Calvet, muchos de los que estamos aquí la conocemos, ¿no? Nuria Calvet escribió este artículo sobre los primeros reportes de nebulosas planetarias que no eran redondas. Y entonces, pues los astrónomos empezaron a rascarse la cabeza, decían, bueno, ¿por qué estas no son redondas y las otras son redondas? ¿Y por qué creen? Pues porque hay diferentes teorías, pero la más aceptada y la casi totalmente aceptada es que son dos estrellas. O sea, y ahorita Lucero nos acaba de decir de las nuevas imágenes del web que son 4 estrellas. No son 2. Entonces nosotros en los 90s, 80s y de mi época, nosotros estudiábamos la evolución de una estrella, pero resulta que no están solas, no estamos solos, ¿no? En realidad las estrellas no son como Britney Spears, que es una, no, vienen en banda, ¿no? Entonces aquí, entonces estas son imágenes de, pues aquí hay unas que aquí tienen unos grumos, estas tienen bipolares, estas tienen otras cosas, y seguro que si lo vemos con un nuevo telescopio le vamos a encontrar más cosas, ¿no? Entonces, bueno, la teoría es que son más estrellas. Y aquí ahora les voy a mostrar un videíto que me va a ayudar a explicar qué es lo que sucede. Lo que va a pasar es que hay 2 estrellas, una más masiva. Lo que no les dije es que las más masivas viven menos tiempo, entonces expelen el material antes que la otra, y si está muy cercana a la otra le empieza a ceder material. Esta lo empieza a chupar hasta que eventualmente pues ocurre otro fenómeno, se enciende esto y entonces evoluciona. Y pueden haber muchas formas, ¿no? De si las dos son más o menos iguales o una más evolucionaria o la otra y así, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver si se puede ver. Bueno, no se puede ver. No, sí, aquí está. Entonces aquí tenemos una que fue la que evolucionó antes, ¿no? Y entonces está cediéndole material a la otra. Y la otra, pues hay algo que, como ustedes todos saben, conservación de momento angular, y entonces lanza el material, digamos, con un poquito de ayuda de colimación, que todavía de hecho no se tiene bien entendida, pero por campos magnéticos. Esto, debido a la precesión, rota y forma, bueno, esta es como la explicación o el modelo o el dibujito de la Walt Disney de lo que pudo haber formado esta nebulosa planetaria, que tiene de este lado, no se ve desafortunadamente, es medio mala la imagen, pero esta es una nebulosa planetaria real que tiene como unas especies de emisiones más brillantes en esa zona. Y bueno, pues entonces estrellas binarias se conocen, y se conocen por diferentes métodos. El visual, a ver, ahorita, este es el visual, donde pues hay 2 estrellas que se pueden ver con bastante resolución, se pueden ver 2 estrellas, esos son ejemplos. Se pueden por en binarias eclipsantes, y lo que sucede aquí es que las 2 estrellas, o sea, están rotando una alrededor de la otra, y una le hace eclipse a la otra. Entonces de pronto se disminuye la emisión, o sea que está la emisión de las 2, y luego una tapa la otra, y luego la otra tapa la otra. Y se han construido telescopios súper precisos que pueden medir esta variabilidad. De hecho, con este mismo fenómeno se encuentran planetas alrededor de otras estrellas. Este es otro método para encontrar estrellas.
El otro es unas binarias espectroscópicas, por efecto Doppler se ve a veces que se acerca y se aleja. Y bueno, hay evidencia ya observacional de que existen las estrellas binarias. Pero ahora me gustaría ver cuántas de estas estrellas que yo les estaba poniendo al principio se forman en forma binaria y en forma solitas, ¿no? Y aquí está, a la Walt Disney, la proporción de estrellas M que se forman en binarias. Si se dan cuenta, la proporción es más baja que en otras. Estas son las Ks, estas son las Gs, estas son las Fs, las As, y luego, por ejemplo, en la B, la mitad de las Bs se forman acompañadas. Entonces, hablar de evolución de una sola estrella, pues está en los 90s, ¿no? Entonces ahora, pues tenemos que hablar de evolución de dos estrellas. Desafortunadamente, pues todavía está en las SOS, ¿no? En las SOS, vean, pues de cada 10 que se forman, 7 están acompañadas. Entonces hablar de la evolución de estas estrellas pues es ya un poco más complicado, porque entonces los fenómenos, los efectos estos físicos que ocurren en el interior de la estrella, que forman la nucleosíntesis, pues es más compleja. Hay resultados bastante recientes en los que dicen que estrellas binarias producen, van a tener, las nebulosas planetarias de estrellas binarias tienen una composición química más grande, que las supernovas formadas por binarios tienen una composición química más fuerte. Y lo que sucede es que las reacciones químicas están ocurriendo en el núcleo, y en el momento en que una estrella le lanza material superficial a la otra, pues está desnudando a la estrella. Y si los elementos más pesados están más en el núcleo, pues entonces esto va a ser más abundante. Y bueno, yo creo que con esto termina. Aquí son ejemplos de supernovas en los 90. De hecho, en mi examen de maestría fue hablar de esta supernova 1987A, que esta explotó, y entonces pues tiene 2 aros, y es también producida por una estrella, por una binaria, ¿no? Me gustaría también, de los grandes avances, fíjense, este es el Hipparcos, ¿cuándo fue el Hipparcos? 92. Nos dio un diagrama con alrededor de 22,000 estrellas, y ahorita, bueno, no ahorita, pero en 2018 tenemos en el diagrama más de 4 millones de estrellas. Entonces, y se tienen con una precisión impresionante de fotometría de estas. Esas son cosas que me parecen así súper impresionantes, que han ocurrido desde el descubrimiento de los 90s a la fecha. Y bueno, pues nada más, finalmente me gustaría como hacer una reflexión de, pues este es el universo. En el universo nosotros estamos en una galaxia. En esta galaxia estamos dentro de un cúmulo. Este cúmulo tiene muchas estrellas como la nuestra, en donde pues en la nuestra se formó vida, ¿no? Y esta vida viene justamente de las estrellas, de los elementos químicos que se formaron en las estrellas. Y dice, entender cómo se generan los elementos químicos que hay en la Tierra aporta claves para entender muchos fenómenos, incluso aquellos relacionados con nuestra propia existencia. Y me gusta muchísimo esta frase que dice, por ello, si quisiéramos tener nuestra genealogía completa, lo justo sería poner ahí en algún sitio del álbum familiar la foto de una estrella. Esto lo mencionó Manuel Reiber.
Pues gracias a las tres. Y tenemos tiempo para algunas cuantas preguntas. Aquí tenemos una pregunta. Ahorita te llega el micrófono. A ver, tenemos también una noticia, es que nuestra amiga Julieta Fierro nos dio libros para quien preguntara. Entonces, bueno, pero usted no tiene libros. No tiene. Lucero, presentaste la mariposa. El anillo que se detectó sería responsable de colimar los lóbulos que se observan, o ¿cuál es la función del anillo que tenía esa? La función del anillo yo la asocio más como que es una especie de cinturón o algo así, que de alguna manera tenemos un mecanismo que eyecta el material por ambos lados y esto lo confina y le da como esa pequeña cintura, ¿no?, en forma de mariposa, la presencia de este gas molecular. A ver. Sí, aquí está ya la pregunta. Sobre la evolución estelar y sobre algún objeto hipotético, como la mayoría son estrellas rojas que se van a convertir en enanas marrones y las supermasivas se van a convertir en agujeros negros o estrellas de neutrones, ¿se ha detectado por ahí algún tipo de galaxia muy tenue, algún tipo de supercúmulo muy tenue en el universo? O sea, casi imperceptible ante los objetos que tenemos. ¿Para quién quisieras hacer la pregunta en particular? Ay, para todos. O sea, tu pregunta es si hay una galaxia que sea muy tenue. Ajá, y como que si fuera demasiado de las primeras que hayan existido, porque actualmente vemos objetos muy brillantes, técnicamente las galaxias son muy jóvenes, pero yo hablo de más allá de los primeros. O sea, sí nosotros, o sea, sí se detectan tenues porque están muy alejadas, pero lo que lo hace que sepamos que son de las primeras es que sabemos que hay un corrimiento al rojo porque se está expandiendo el universo y entonces tienen un corrimiento al rojo por efectos Doppler, podemos determinar que están más alejadas y las vemos más tenues porque pues están más alejadas, pero en principio deberían de ser, bueno, hay galaxias de todos tamaños, ¿no? Entonces pueden haber galaxias más grandes, más pequeñas. Allá atrás tenemos otro chavo que quiere hacer una pregunta. Bueno, para que quien quiera responder, la verdad, yo siempre que me fijo en el cielo, o sea, en la noche, tengo una pregunta. Hay siempre estrellas que están como cambiando de color y quería saber pues si era, no sé, una estrella muriendo o algo así, porque mi hermano me había dicho que era como eso, como estrella. ¿Dónde estás? Es que no Yo. te veo. No, mira, lo que pasa es que ese tintineo que se ve en el cielo no es de que se está, o sea, los efectos astronómicos no ocurren con esa rapidez. Ese tintineo es debido a la atmósfera. No sé si te has dado cuenta a veces cuando está haciendo mucho calor y ves hacia el piso, se ve como que se moviera, pues eso produce la atmósfera, son capas, unas más calientes que otras, que te hacen que te tintinee. Ok, va, gracias. Por acá el techo de la camisa rosa tenía una pregunta. En el caso de las que vendrían siendo agujeros blancos, ¿cómo es que se forman a partir de la evolución de las estrellas? Porque llegué a leer un libro que decía de las ciencias para todos y hablaba tanto de los agujeros negros como de los agujeros blancos. Y quería saber si también estos agujeros blancos podrían coexistir así como en una galaxia o cuáles son las afectaciones que tendrían. Sí, yo creo que a lo mejor estás refiriéndote a enanas blancas, ¿no? Y la enana blanca es el estado final o es la remanente final de una estrella de mediana o baja masa. Y estas eventualmente, cuando toda esta viento del cual hablamos, todo este gas se expande, esta poquito a poquito se empieza a apagar, ¿no? Y hay en todo el universo. Sí, es que sí conocían las enanas blancas, pero también decían que los agujeros negros hacían
ver hacia el pasado y los agujeros blancos hacían ver hacia el futuro o algo así, decía el libro. Yo creo que es ciencia ficción. Pero tiene el libro, eso sí. Bueno, mi pregunta... Sí, Karina, ¿tienes? Sí, gracias. Mi pregunta va hacia cuánto tiempo, cuál es el tiempo de vida aproximado en el que una estrella está en la etapa de nebulosa planetaria y qué determina este tiempo. Aproximadamente 10.000 años. Si vemos, por ejemplo, nuestro Sol, alrededor del 90% de su vida va a estar en secuencia principal, que es como está ahorita, fusionando hidrógeno en helio, y luego el otro 10% de vida pues va a pasar por todas las demás etapas así muy rápidamente. Y la de nebulosa planetaria sería pues del orden de unos 10.000 años. Ahora, ¿qué determina ese tiempo? No lo recuerdo muy bien en este momento. Bueno, yo creo que puede también variar, pero esto va a depender también de la velocidad del viento y del tiempo que tarde en apagarse la estrella. Depende también mucho de la masa de la estrella original, de la temperatura. La nebulosa planetaria, digamos, se forma una vez que la enana blanca alcanza una temperatura del orden de 30.000 grados Kelvin. Entonces luego si esa temperatura va bajando con el tiempo, pues ya deja de ionizar el gas y dejamos de ver esa estructura, ¿no?, tan bonita que se ve en el óptico. No, y también otra cosa, también de lo que depende si son varias estrellas, porque muchas veces se han encontrado varias nebulosas planetarias que uno pensaba que era así de cosita y luego observan con bastante más tiempo de exposición y eso, y encuentran nebulosas que son parte de algo que se lanzó hace muchísimo más de tiempo y que por alguna razón se volvió a encender por efecto de alguna secundaria. Vero, ¿dónde tenemos la siguiente pregunta? Aquí. Muchas gracias, pues felicidades por su ponencia. Yo tengo una duda, pues comentaban que encontraron elementos encontraron elementos todos los elementos químicos necesarios para hacer la molécula de ADN. ADN es lo que comentaron. Yo tengo dos preguntas a partir de esto. La primera sería, ¿a partir de qué método se utilizó espectrofotometría? Y la siguiente sería que si existen biomarcadores en los cuales se pudieran determinar estas moléculas, o ¿sí me doy a entender? O... Sí. Okay. Bueno, la identificación de muchos de los elementos químicos fue a partir de observaciones en rayos X. Entonces cada elemento tiene como un intervalo de energía determinado, entonces se asocia al elemento. Y las otras fueron con técnicas diferentes, algunas quizás espectroscópicas, para identificar los elementos. Ahora, el hecho de que todos los elementos, afortunadamente todos los elementos químicos están ahí para para formar la molécula del ADN, ¿no? Sin embargo, pues no se forman, ¿no? Entonces, pero los elementos están allí, entonces digamos que están en el espacio y pudiéramos pensar, ¿no?, que ese tipo de enriquecimiento químico llegue a una galaxia donde exista un sistema planetario parecido o con condiciones habitables, digamos, de la zona habitable que le llaman, que son para que se tienen que dar ciertos factores para la vida, digamos, como la conocemos, ¿no? Pero esto, digamos, simplemente inyecta esa cantidad de elementos químicos al espacio. Tenemos otra pregunta aquí adelante, en la tercera fila. A ver, por acá. Bien. Mi pregunta es para la doctora Lucero Buscaña. ¿Cuánto tiempo dura la explosión de la supernova? Uy, ese dato así con exactitud no lo recuerdo.
el tiempo exacto de la explosión de la supernova. Es un tiempo muy rápido. Lo que nosotros vemos más que nada es lo que queda después de la explosión, ¿no? La remanente que emite por varios años. Gracias. Muy buena la conferencia y esas gráficas para los abuelitos me cayeron súper bien. Y de ahí viene mi pregunta. ¿Cuál es la máxima masa? Digo, ¿hay nebulosas planetarias o se ha observado alguna o hasta dónde se han observado, en qué nivel de masa se han observado nebulosas planetarias? A ver, es que o sea, se piensa que el límite para que se forme, o sea, que no se forme una supernova es de 8 masas solares. Entonces, en realidad, pues tú puedes formar una nebulosa, o sea, lo máximo que podría serían 8 masas solares, pero acuérdate que ya estamos hablando no de una sola estrella, sino de 2, o sea que podría haber más material en una nebulosa planetaria tras la explosión de una segunda estrella, pero pues eso todavía no. O sea, casi siempre se queda una remanente como de aproximadamente de 0.6 masas solares después de la nebulosa de planetaria. Antes de digamos, la evolución es de 6, o sea, 8 es el límite. Después de eso ya eso se convierte en una supernova. Tenemos otra pregunta aquí en la parte de adelante. Buenas tardes, doctora Anabel. Más mi pregunta era bastante simple, pero me quedó esta duda, la de ¿qué pasa? O sea, cuando una estrella muere se convierte en una supernova, una estrella de neutrones, las más masivas, agujero negro, pero las enanas blancas, y mi duda es, ¿siguen así durante, qué pasa después? ¿Se quedan así durante el resto de la existencia o acaban sucumbiendo o algo así? O sea, ahí ya no hay reacciones nucleares, entonces ya lo único que es que empieza a perder temperatura, empieza a enfriarse cada vez más y así se queda. Bueno, muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta por acá? Sí, mi pregunta es acerca de básicamente lo que noté en las imágenes de los distintos tipos de supernovas, y es una hipótesis mía, es acerca de si podría haber alguna relación entre el número, entre, por ejemplo, el número de estrellas y, por ejemplo, el número de orbitales atómicos o electrones en un átomo, pues, dado que son bastante parecidas las formas a los orbitales según, el modelo mecánico cuántico del átomo. O sea, a ver, yo puedo contestar, pero cada quien tiene su teoría. Fíjate que yo siempre he pensado cosas así, pero todavía más, por ejemplo, en el Sol y los planetas. ¿Qué tal? Como los planetas, como los electrones girando alrededor del núcleo. Pero digamos que la respuesta es... Pero también... Sí, pues. Por ejemplo, Siempre, nada es definitivo en ciencia, ¿no? Pues, tú empiezas con una idea y pues no la cumples. Lo que decimos, ¿no? Es que siempre lo que hay que seguir es el método científico, ¿no? Esto es, tú postulas tu hipótesis, pero hay que empezar, o sea, tienes la imaginación, pero tienes que validarlo, contrastando tus hipótesis con las observaciones, ¿no? Entonces, bien por la hipótesis, hay que seguirla estudiando, ¿no? Y tenemos una última pregunta. De todas maneras, al final de cuentas, tanto Sol, Lucero y Anabel, pues estarán aquí para que puedan platicar con ellas, ¿no? Y acá tenemos una última pregunta en la parte de atrás. Hola, buenas tardes. Me pareció muy interesante cómo se determina la masa de los diferentes elementos, y mi pregunta es acerca de cómo es que se lleva esto a cabo. Sabemos que, bueno, como químico, la ley de Beer se determina la cantidad de masa y concentraciones, pero aparte es microscópicas. Pero entonces, ¿cómo es que hay una ley que se puede extrapolar en estas dimensiones astronómicas mediante distancias, o cómo es que se determina la masa con transductores por la luz?
Yo no sé si puedo yo contestar. Sí, mira, se determina que hay cierta cantidad, o sea, cierto elemento químico a través de la espectroscopía o técnicas de radioastronomía con las que mostró Lucero. Luego puedes determinar por estas técnicas la densidad que tiene y por otras técnicas puedes encontrar la temperatura que tiene. Y entonces con esos parámetros y con digamos, teorías de cómo funciona y suposiciones de cómo está el gas, puedes determinar las abundancias. Y si conoces la distancia, puedes encontrar la masa, ¿no? Entonces son técnicas así que se utilizan y son pues más o menos, de hecho hay controversias, ¿no? de si lo mides con un cierto método y lo mides con otro método, pero más o menos es una... ¿Es densidad de materia? Densidad de partículas por centímetro, por metro cúbico, si quieres. Y si quieres puedo añadir algo nada más para terminar. En el fondo acaban siendo integrales, entonces ahí está que hay que estudiar el cálculo integral, ¿no? Y termodinámica también, claro. Bueno, Anabel, Lucero y Sol, muchísimas gracias y bueno, pues muy agradecidos por sus charlas. Oscar Blanco, que va a leer las constancias.